y llegó un hombre que me dijo: ¿usted es Miriam Carvajal Yescas? Sí. Le voy a leer esto. Bajo el artículo no sé cuál y no sé cuál, siendo el día 31 de agosto de 2010, por falta de elementos, Miriam Carvajal queda en absoluta libertad. No lo podía creer así como de primer momento. No, no hay palabras para decir la emoción que se siente cuando te dicen que estás libre. Agarré unas tenis, un pantalón, una playera y la foto de mi hijo, que era lo primero que veía cuando despertaba. Sabíamos que había un toque de queda en Matamoros durante la noche. La ciudad estaba como en guerra y había enfrentamientos todos los días entre los Zetas y el Cártel del Golfo y la policía y bueno. El abogado que me recogió tenía miedo de que nos levantaran en el camino. Hacía 5 días que acababan de encontrar a 72 migrantes en una fosa en San Fernando. No tenía dinero, estaba muy lejos de mi casa, en el norte de México. Tenía que recorrer todo el país para llegar a mi casa en Tulum. Más de 2,000 kilómetros. Recuerdo que llegué a la estación de autobuses y entré al baño. Era la primera vez que me veía al espejo en muchísimo tiempo. Y no me reconocí. No reconocí a la mujer que estaba enfrente de mí. No podía mirar a los ojos a la gente, porque sentía que todo el mundo sabía que yo había estado en la cárcel y como que traía un letrero de esta estuvo presa o es una presa. Empecé a tratar de que mi cabeza entendiera que ella estaba afuera. Que la cárcel se quedaba atrás y que yo tenía que seguir. Empecé a imaginarme esa última mañana que vi a mi hijo y traté de recordar en dónde estaba su cama o algunas cosas de su ropa. Cómo era el cuarto de Leo, cómo estaba mi casa, el color de las paredes. Me daba terror abrir la puerta de mi casa y encontrarme con aquella olla de caldo de pollo que hice justo antes de que me llevaran. Y dije, bueno, voy a empezar de ahí, de donde me quedé, como si estuviera haciendo una pausa o un sueño. Había otra parte de mi cabeza que estaba, y de mi corazón sobre todo, que estaba emocionada. Hacía planes de, voy a pintar mi casa y vamos a ir a la playa todos los días. Me detuvieron el 2 de marzo del 2010. Ese día me levanté a las 6 de la mañana. Me bañé, preparé mi lunch y desperté a Leo para darle una mamila. Yo trabajaba en el aeropuerto de Cancún, en el área de migración.
Empecé las actividades del trabajo que consistían en darle internación a los turistas. Cuando un señor, vestido normalmente, se acercó a mi filtro migratorio, me dijo, necesito que vayas a la oficina. Cuando llegué a la oficina, estaban ya la mayoría de mis compañeros ahí y nos dijeron que nos requerían en la Ciudad de México en ese momento. Dije, bueno, pues ni modo, son cosas del trabajo. Les pregunté si íbamos a tardar mucho, porque yo necesitaba ver quién iba a cuidar a mi hijo si no regresaba a dormir esa noche. Cuando aterrizó en la Ciudad de México, me di cuenta que había 20 patrullas rodeando el avión. Nos llevaron directamente a las oficinas de la AFI. Había como 30 fotógrafos que empezaron a tomar fotos. Y un señor, Ministerio Público, nos dijo que estábamos ahí por el delito de delincuencia organizada y tráfico de personas. Nos llevaron a un lugar que se llama El Arraigo. Fue una noticia nacional que salió en la tele, en los periódicos. Agarramos a una banda de traficantes de personas, algo así. Ya estando en El Arraigo, por primera vez me bajaron con mi abogado de oficio. Ellos te lo proporcionan. Yo quería saber quién me estaba acusando, qué pruebas tenían para que se armara todo esto, ¿no? Y él me dijo, el Instituto Nacional de Migración metió una querella en tu contra. Y me dijo, mira, yo sé que lo tuyo tiene línea. Es una situación política en la que tienen que dar resultados por un tráfico de personas que existe. Aquí les llamamos pagadores. Es gente que paga delitos por otros. Nosotros sabemos que ustedes no hicieron nada, pero pues alguien tiene que pagar. ¿Qué más le preguntas después? Recuerdo que le decía a mi hermana, no sé, haz lo que tengas que hacer, pero sácame de aquí. Cuando cumplí los 80 días en El Arraigo, nos leyeron un papel que decía, fulana de tal va a ser trasladada al penal de Matamoros. Enseguida me esposaron y me pusieron una bolsa de tela negra en la cabeza. Cuando llegamos al penal, pasamos por un pasillo muy pequeño donde me preguntaron mi nombre, mi edad. La custodia que me recibió me dijo que me portara bien y que hiciera todo lo que ellos me dijeran. Yo no sabía a quién se refería. Había un patio grande y en ese patio había como unos 25 hombres
Su apariencia era muy intimidante. Traían machetes y traían armas largas. Lo primero que nos dijeron fue que nos hincáramos. Con la cara a la pared. Y se presentaron. Este es territorio del cártel. Están en una prisión que tiene autogobierno. Y aquí mandamos nosotros. Nos dijeron que la estancia ahí no iba a ser gratis y que la tarifa para que respetaran nuestras vidas era de $5,000. Golpeaban con unas tablas en el cuerpo. Iban de persona en persona con un cuaderno y un lápiz, una pluma. A ver, tu madre, tu padre, ¿cómo se llama? ¿En dónde viven? Querían los teléfonos de la familia para que empezaran a mandar dinero. Y yo, si hubiera podido recordar el teléfono de alguien, tal vez lo hubiera dicho. Después llegó alguien más con una hoja donde venía el nombre de toda mi familia, incluido mi hijo. Lo que me hace pensar que ellos tenían informes directos de la policía. Hubo un momento en que me dieron un solo golpe en la cabeza y pues inmediatamente me caí. Cuando desperté, me di cuenta que tenía un diente roto. Todavía traía los pedazos del diente en la boca. Era un cuarto totalmente oscuro. Poco a poco empecé a distinguir rostros de mujeres, sus ojos, sus caras. Era un lugar muy pequeño, como de 1,5 metros por 2. El calor era sofocante, sofocante. Y alguien me dijo, ya despertaste. La cosa es aquí, así. La que va llegando le echa aire a las demás. Y yo no entendía. Sí, quítate la playera y abanícanos. ¿Qué? Sí, quítate la playera y abanícanos. Me quité la playera y empecé a hacerlo. Por horas. Hasta que alguien más llegó. Todas estábamos casi siempre paradas. Hacíamos nuestras necesidades ahí, en el lugar donde estabas parada. Después de 3 días, ellos mismos me sacaron, cargando.
y me llevaron a otra celda. Lo primero que vi fue a una mujer anciana, sin dientes, completamente desnuda, flaca, 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 que me gritó en la cara: "Ya dejen dormir, chingada madre". Comencé a llorar muy fuerte. Alguien se paró a decirme: "No llores, cállate porque vas a hacerlas enojar". No tenía idea dónde estaban todos los demás, las personas con las que llegué. No sabía si mi familia ya sabía dónde estaba. Me quedé dormida. Desperté cuando entra como un carrito que empieza a gritar: "Rancho". Me senté en el suelo mientras veía cómo las demás mujeres se formaban con una taza o un vaso, hasta que regresó esa anciana sin dientes. Se sentó junto a mí y me miró a los ojos. Me dio de su café. Como que cuando sales del pozo, todas lo saben y como que son buenas contigo, porque todas han pasado por ahí. Me regalaron un jabón, una pasta de dientes, un cepillo. Y entre las mujeres que se me acercaron, estaba otra vez esa viejita. Me regaló una playera limpia y me dijo: "Báñate, cochina". Se llamaba Juanita. Inmediatamente después me fueron a buscar y me llevaron a la zona de los hombres. La entrada es muy impresionante porque había un letrero gigante que decía: "Vosotros que entráis aquí, abandonad toda esperanza". Hay una pared donde está pintada la Santa Muerte, con una hoz en la mano. Es del tamaño de un edificio, o sea, de un edificio de 3 pisos. Al fondo vi a 4 hombres sentados en una mesa, muy bien peinados, con una camisa súper limpia y planchada. Se distinguían mucho de los demás. Ellos eran los jefes de ahí. Y me dijeron: "A ver, siéntate. ¿Ya entendiste lo que va a pasar aquí? Vas a tener que pagar por estar aquí. Sabes que hablamos en serio, ¿verdad? Mientras llega tu familia o te comunicas con ellos, aquí la regla es
que los que llegan hacen la limpieza de todo el penal. Ese mismo día empecé a limpiar. El área de las mujeres es como si fuera una vecindad. Yo creo que eran como unas 160 presas. En ese penal no existen las rejas. Nadie está encerrado. No hay uniformes. No hay policías. Y todo el tiempo hay música muy fuerte. Había una rocola que costaba $1 la canción. Todo el mundo gritaba o una estaba bailando. Son muy alegres. Había 3 o 4 mujeres que eran prostitutas del lugar. Las veías que salían súper arregladas con su minifalda y sus tacones y se iban allá a lo que le llaman población, que es donde están los hombres. Había restaurantes y muchas tiendas, una cantina donde tomas cerveza y te dan tu botana, un mercado normal donde venden frutas, verduras, hay un carnicero, un pollero. Y había también otra parte donde estaban todos los tatuadores. Como es una cárcel de la frontera, había muchos presos que eran de Centroamérica y de otros países. Una vez que vimos los $5,000, nos pedían $500 a la semana. Esos $500 era la cuota que se cobraba por protegerte de ellos mismos, para que siguieras viva hasta la próxima semana. Sí cumplieron su promesa esa de que una vez que yo pagara, nadie jamás me iba a volver a poner un dedo encima. La capataz del área de las mujeres me dijo: si se te pierde un alfiler o un pasador, me dices inmediatamente, porque aquí nadie roba. La que roba se va al pozo. Uno de los recursos más grandes que tienen es el miedo. Cuando empezaron a dar el dinero, sabía que no me iban a matar porque yo era un negocio para ellos y ellos estaban ganando de lo que mi familia les daba. Todos los lunes iba el contador. Alguna vez platicamos y me dijo que él era contador realmente. Traía unos libros de contador donde llevaba pues lo que pagó fulanita esta semana. Pasaba con la troca, es decir, con su séquito de cuidadores, cobrando celda por celda. Pero era un hombre muy amable. Así llegaba como con cierta pena de: ya vengo otra vez, señora. Me dijeron que lo habían secuestrado para hacer ese trabajo de contador.
Con el dinero de adentro puedes conseguir prácticamente todo. Si tú tienes dinero, tienes cosas, tienes respeto, te da poder y te da seguridad. Y todo cuesta. En realidad no es tan diferente que aquí afuera. El que no tiene dinero la pasa muy mal. Les dicen sicarios y se pueden emplear con alguien que sí lo tiene para ser como su sirviente. Pero sicarios también son los verdugos, los que hacen las torturas. Conforme va pasando los días y las semanas, las cosas ya no son tan sórdidas como los primeros días. Y uno se va como relajando. Empecé a ver las cosas de otra manera, desde sus zapatos. Juanita era la más noble y dulce de las mujeres que conocí. Y aunque a veces parecía mayor, solo tenía 47 años. Ella me adoptó. Llegaba a la celda y me decía, ya es hora de nuestra canción. Íbamos a la rocola y poníamos Lamento de Amor de Rigo Tobar. Cantaba y lloraba. Todos los días. Ella siempre me decía que esa canción se la había escrito Rigo a ella. Y en cuanto terminaba la canción, nos reíamos, más bailaba y se alzaba la falda. A ella le conté que cuando era niña me amputaron una pierna. Siempre me decía que yo tenía mucha suerte porque nunca iba a estirar la pata. Hay una imagen que tengo muy grabada. El día que vi a Juanita corriendo por todo el patio, sin rumbo, como loca. Cuando corría era como si no reconociera el lugar donde estaba. Chocaba con las paredes. Como un animal acorralado, que se le acababa el campo y chocaba y se regresaba, se caía y otra vez volvía a correr. Imaginaba escenas con él. ¿Cómo sería cuando lo volviera a ver? También mezcladas con mucho miedo de pensar que no me reconocería. Eso era un pensamiento que me agobiaba mucho. Yo ya era parte de la cárcel y sentía un poco de pertenencia a ese lugar. Justo cuando me empecé a sentir así, pasó algo. Era sábado y vino un vocero a decirme que fuera a locutorios porque estaba mi abogado ahí. Había mucha gente en el patio y perdí al vocero. Entonces me indicaron un camino. Era como un pasadizo muy largo.
y estaba muy oscuro. Cuando llegué al fondo, la puerta estaba cerrada. Me recargué en la pared y enfrente de mí había un muchacho como de 17 años. Era un migrante, se le veía enseguida. Estaba amarrado de las manos. Me miró. Me acuerdo que pensé en sus ojos. Pensé que era la misma mirada que yo tenía cuando llegué. Supe lo que estaba sintiendo. Le pregunté su nombre. Y él me dijo, Martín. En ese momento se abrió la puerta y alguien lo jaló. Solo vi que Martín se hincó. Había alguien ahí que tenía una tabla en las manos. Esa persona alzó las manos con la tabla para pegarle. Y yo cerré los ojos. Cuando los abrí, Martín estaba muerto. Le salía sangre por los oídos y por la boca. Ese hombre que estaba ahí con la tabla estaba completamente eufórico, dando vueltas de un lado a otro. Y hubo un momento en que nos miramos. Yo lo miré directamente a los ojos y no había nada en sus ojos. Entonces en la oscuridad pude reconocer unos cuerpos ahí apilados. Todo se volvió sordo. Y sentí que algo se había roto adentro de mí, como algo bueno. Tanto miedo. Se trata de eso. Estuve en silencio como 3 o 4 días. Pensaba en el otro hombre que estaba ahí matando a esa gente. Y era una confusión de, pues, ¿cómo? Ya sabía lo peor que me podía pasar. ¿Y de qué forma?
Y pues mi familia no es rica, entonces iba a llegar el momento en que ya no tuvieran para pagar. Empecé a pensar cosas raras como que la solución era trabajar para ellos. Tenía que buscar la forma de no estar de este lado tan vulnerable. Lo más importante de mi vida, que era volver con Leo. Cuando logré salir de mi celda, llegué ahí al área de los tatuadores y ahí junto con todos, con la misma aguja, tatuándome igual que ellos. Como que algo del miedo también se había ido. Empecé a idear la forma de acercarme a esta gente y hablé con una mujer que era una cabeza importante dentro de su organización. Y empecé a ver que a ella le gustaba la música y que tenía su guitarra. Iba mucho a su celda a cantar en las noches. Y empecé a hacerme amiga de ella. Después me dijo que una vez que perteneces, ya no pagas más cuota. Sí llegué a pensar que sí podía hacer cosas que nunca imaginé que fuera capaz de hacer. Una vez me metí a una iglesia católica y hincado, orando, vi a ese hombre. Rezaba y oraba con una pasión. Cuando se paró, se fue hacia una banca y agarró a una niñita como de 2 años y la cargó. Me obsesioné un poco con él. Iba a buscarlo. Me paraba ahí a ver lo que hacía. Muchas veces lo vi comiendo en el comedor. Cuando lo vi cómo cargaba a su hija, cómo repartía su comida entre su familia, como cualquier padre del mundo. Pensaba mucho en cómo llegó a ese trabajo, qué proceso tuvo que pasar para lograr o poder matar tanta gente y continuar su vida. Yo quería que él me viera a los ojos, que supiera que yo lo había visto. Pero no, nada de eso. Un mes después de lo de Martín, vino la salida. Era una sensación de felicidad y pues también de mucha tristeza. Los AFI sabían que en esa cárcel había un autogobierno. De manos de la policía pasé a manos del cártel. Ellos me entregaron. Así de fácil me voy a mi casa.
con todos los muertos, con todo el dolor. Cuando ya me enfrenté como a estar sola en mi casa con mi hijo, empecé a encerrarme. Pensaba que saliendo de mi casa me iban a volver a arrestar, o que me iban a levantar. Dejé de poder estar en espacios donde había mucha gente. Alguien tenía que llevar a Leo a la escuela porque yo ya no era capaz. Esta cosa que me pasa de temblar, que me pasó después de Martín, es un temblor que no controlo. Toda mi cara se descompone. A veces me descubro hablando con él. Martín sigue aquí, conmigo. Fueron muchos meses los que dormí abrazada a Leo. Se acostumbró a dormir así, como los dos sintiendo miedo. Pero sí hubo un momento en el que me di cuenta de lo que le estaba haciendo a mi hijo. Me di cuenta que no puedo permitir que el daño llegue hasta él.